Hermanos, Dios les bendiga, qué bueno poderlos saludar de nuevo. Qué alegría de verdad poderlo hacer en el amor del Señor. Muy contento porque podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta vez lo vamos a hacer a través de las oraciones. Vamos a pedirle al Señor por algunas necesidades que tenemos. Y usted de su casa va a traer sus acciones de gracia, las va a estar colocando ahí. O también sus peticiones. Yo voy a orar de manera general por algunas necesidades en específico. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por este tiempo de bendición en el cual tú nos permites, Señor, también adorarte y glorificarte. Queremos en este momento, Señor, pedirte por la salud de Angélica, Señor. Sigue obrando en la vida de ella, sigue transformando su vida, Señor. Sigue tocando su cuerpo, su mente. También queremos pedirte, Señor, y seguirte orando por la abuela de nuestro hermano Billy, Señor, sigue obrando a favor de ella. Y así pedimos por todas las personas enfermas que tienen alguna necesidad, Padre Celestial. Seas tú, Señor, dando el alivio, seas tú dando la paz. Te lo pedimos. También oramos por la familia, por la economía, Señor, por el trabajo, por la paz, Señor, de todos los hermanos y amigos que me pueden escuchar, que me pueden ver, Señor. Pedimos por eso. Tú que eres bueno, Señor, y de acuerdo a tu voluntad obrarás a nuestro favor. En el nombre de tu Hijo amado, dejamos todo. Amén y amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor
Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte estoy. Aunque triste en la noche yo esté, justo en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. La 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 estudiando la palabra del Señor y quiero que usted allá desde su casa se haga la siguiente pregunta. De las veces que ha viajado, ¿cuál ha sido el camino o carretera más difícil la cual ha tenido que pasar? Cuando ha viajado, ¿cuál ha sido la carretera o el camino más difícil que le ha tocado transitar? Es bueno hacernos esa pregunta porque la enseñanza de hoy va relacionada con ello. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría para entender sabiamente su palabra. Padre Celestial, en este momento, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, Señor,
seas tú, Padre, dándonos la sabiduría, el entendimiento, la iluminación para entenderla y también para aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos. Amén y amén. Interesante eso, ¿no? Interesante saber cuál ha sido la carretera o el camino más difícil por el cual usted ha transitado. Y esta pregunta tiene que ver con el tema de hoy, porque vamos a hablar del camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Escuche, Dios ha trazado un camino para su vida y para la vida de todo creyente. Y ese camino es la santidad. ¿Sabía usted que en Colombia, escuche, hay una red de carreteras de más de 206.102 kilómetros? Más o menos eso es lo que hay de carreteras en Colombia. Y bueno, contestando de pronto la pregunta a la introducción del tema, ¿ya pensó usted cuál es la carretera más difícil que le ha tocado? Bien, este camino que Dios ha trazado para la vida del creyente, para nosotros, también es un camino complicado, también es un camino difícil, pero es el camino que nos va a traer gozo, que nos va a traer alegría, el camino de la santidad. Y quiero que usted esté meditando esto en su vida, quiero que usted de verdad esté confrontándose con la enseñanza de hoy. ¿Cómo está usted con Dios en cuanto a este tema? En primer lugar, yo quiero que veamos lo siguiente: la santidad es el sello distintivo del creyente. Como la santidad es el camino que Dios ha trazado para el creyente, la santidad es el sello que nos va a distinguir, entre comillas, de las otras personas como creyentes. Escúcheme bien, quiero explicar entonces qué significa la palabra santidad o qué significa la palabra santo. La palabra santo significa apartado para un propósito y se utilizaba en el término original en griego o para los griegos como aquellas personas que eran apartadas para los dioses. Esa palabra fue la misma que se utilizó para colocarla ahí en la Biblia. Eso quiere decir que la palabra santo significa apartado para Dios. En ese sentido, Dios nos ha hecho santos a todos nosotros. A todos los que hemos creído en Cristo, Dios nos ha hecho santos. Por eso, si usted depositó su confianza en el Señor, si usted lo aceptó en su corazón, usted ha sido hecho santo por el Señor. O sea, usted ha sido apartado para el propósito de alejarse todos los días más del pecado. Eso es ser santo. ¿Apartado para qué? Para Dios. Apartado para el Señor. Ya Dios nos ha hecho santos. ¿Y a dónde está eso, pastor? Primero a los Corintios 6, 10 al 11. Primero a los Corintios 6, 10 al 11. Muy bien, mira lo que dice. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Escuche, ya habéis sido santificados por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y por el hecho de nosotros confiar en ese sacrificio, hermanos, hoy tenemos el privilegio de ser llamados santos delante de Dios. No por algo que nosotros hayamos hecho ni que hagamos, sino por algo que ya Jesucristo hizo a nuestro favor. Y ese ejemplo está en muchas de las cartas del apóstol Pablo. Recuerdan que el apóstol Pablo llamaba a los hermanos de diferentes iglesias como santos de Dios. Por lo mismo, hermanos, porque eran apartados para Dios con un propósito. Esa es la palabra santo en su sentido original, en su sentido normal. Ahora, el hecho de ser apartados con un propósito para Dios también nos debe llevar a pensar en lo siguiente, y es que Cristo nos ha llamado al proceso de santificación. Está la palabra santo, que significa apartado, pero también está la palabra santificación, que es el proceso por el cual el creyente, a través del Espíritu Santo, se está alejando todos los días más del pecado para parecernos más a Jesucristo. Esa es la idea de la palabra santificación.
es la santidad en proceso. Es el hecho de estar alejándome todos los días más del pecado por el poder de Dios. Ese es el proceso en el cual estamos hoy en día como hijos de Dios. Y Cristo nos ha llamado a ese proceso. Yo quiero ser claro con algo. Si usted como creyente no tiene el deseo de santificarse, quiero que analice bien su vida, porque posiblemente no esté creyendo en el Cristo de la palabra, porque posiblemente usted no haya aceptado al Señor en su corazón de verdad, o puede ser, como más adelante lo vamos a mirar, que sea una persona demasiado carnal, persona que se deja de llevar por sus deseos pecaminosos. Pero quiero que usted esté analizando su vida, hermano, y de verdad piense si usted está sintiendo eso en usted, si usted quiere llevar el proceso de santificación. Mire, Cristo nos ha llamado para eso, y eso lo dice Primera de Pedro, escuche bien, vamos a leerlo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Primera de Pedro, 15 al 16. ¿Listo? Bueno, dice la palabra de Dios así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mire lo que quiere hacer el Señor. Si usted es hijo de Dios de verdad, va a sentir el deseo de santificarse, porque va a querer parecerse al Maestro, a Jesucristo. Y a eso nos ha llamado el Señor. La excusa que siempre sacan las personas que creen que la salvación se pierde es lo siguiente, hermanos. Entonces dicen, eso quiere decir entonces que yo puedo pecar, porque si la salvación no se pierde, yo puedo pecar todas las veces que quiera. Si Dios me perdona cada rato y no necesito de mi obrar, ¿para qué seguir al Señor? Escuchen, eso no lo piensa un creyente de verdad. Aquel que ha sido redimido por Cristo, escuche, sabe y tiene el deseo de santificarse. Eso viene por algo que ya más adelante vamos a mirar. Pero tiene el deseo de imitar al Señor Jesucristo y de seguir su proceso. Las personas que siguen insistiendo en su pecado posiblemente no sean hijos de Dios. Posiblemente hayan creído en un evangelio de tradición o un evangelio solamente de hombres, mas no en el evangelio de Cristo. Cuando uno cree de verdad, hermanos, empieza ese proceso a mostrarse en la vida de uno. Y gracias al Señor, porque hemos pasado de ser esos marranitos que les gustaba revolcarse, ¿cierto?, allá en el charco del pecado, en el lodo del pecado, amaban estar ahí, a ser esas ovejas que les fastidia tan siquiera tener un poco de su lana sucia. Así hemos pasado ahora, hermanos. No podemos seguir siendo esos marranitos, ¿verdad? Porque ya hemos cambiado con Cristo, ya hemos cambiado de naturaleza. Ahora somos sus ovejas, somos parte de su rebaño, hermanos. Por eso, si de verdad hemos aceptado a Cristo, vamos a tener la necesidad de santificarnos. Eso va a ser algo innato, porque Cristo nos ha llamado para eso. Y el Espíritu Santo nos motiva en el proceso de santificación. ¿Por qué nos animamos a seguir ese proceso? Porque el Espíritu Santo nos motiva, hermanos. Como Cristo nos ha redimido, ha colocado su sello. ¿Cuál es el sello? El sello, hermanos, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros nos santifiquemos. Ese es el deseo para nuestra vida. Y Él es la herramienta que Dios ha dejado para eso. Por eso, si usted ha aceptado al Señor, una de las evidencias, ¿cierto?, más fuertes es que usted quiere seguir alejándose todos los días más del pecado. Porque no es usted que lo produce, sino es el mismo Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? A través también de ese proceso, de querer continuar con el proceso de ir alejando nuestra vida cada vez más del pecado. ¿Listo? Ahí está el primer punto. Por eso necesitamos, hermanos, ser distintivos de esa manera, ¿cierto? La santidad es el sello, entre comillas, distintivo de nosotros los creyentes. Con eso nos diferenciamos del mundo, porque para el mundo el ser diferente, el camino que Dios nos ha trazado es algo tonto,
es algo anticuado, es algo que ya quedó en el pasado. Para ellos todo es bueno después de que usted lo vea así. Si para usted es bueno, todos los demás deben recibirlo. No, para nosotros los cristianos, hermanos, aquello que es malo hay que llamarlo con su nombre. Pecado, hermano, pecado. Y si está deshonrando al Señor, debemos apartarnos de ello. Eso más adelante lo vamos a mirar. Pero en segundo lugar, hay obstáculos para la santificación. Vamos a ver los obstáculos para ese proceso de estarnos santificando. ¿Cuáles serán esos obstáculos que hay en el hecho de que nosotros todos los días nos estemos alejando más del pecado? Escuche, usted posiblemente muy bien sabe que el creyente tiene 3 enemigos principales, como nosotros lo llamamos en nuestros estudios de vida cristiana. ¿Cuáles son esos 3 enemigos principales? La carne, el mundo y Satanás. Escuche, la carne, el mundo y Satanás. Y esos 3 enemigos son los mismos obstáculos que tenemos en el proceso de la santificación. Son los mismos obstáculos, hermanos, que vamos a tener en ese proceso. Entonces, el primer obstáculo que vamos a tener es la antigua naturaleza humana. O sea, la carne o los deseos pecaminosos que están dentro de nuestro cuerpo, de nuestra vida mortal. Romanos 8:8. Vamos a leer qué dice Romanos 8:8. ¿Listo? Romanos 8, versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Y también vamos a leer Romanos 7:29. Romanos 7:29 hasta el versículo número 23. ¿Listo? 19. Romanos 7:19 hasta el 23. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que su antigua naturaleza, los deseos pecaminosos, su carne, hermanos, en ese sentido, eran un impedimento para llevar el proceso de la santificación. Es eso, el primer obstáculo va a ser ese, hermanos. Va a ser nuestra antigua manera de vivir. Porque esa está ligada a nuestro ser hasta el día que muramos y que podamos ser redimidos de este cuerpo que tenemos. Hasta ese día vamos a estar luchando contra esa antigua naturaleza. Y va a ser algo bien difícil, hermano. Por eso usted debe enfocar, como más adelante lo vamos a mirar, en aquello que verdaderamente agrada al Señor. ¿Qué son esos deseos de la carne? Como ya lo decíamos, son los deseos pecaminosos. Son los deseos que siempre buscan satisfacer mi yo, mi egolatría, hermanos. Esos son los deseos pecaminosos o los deseos carnales. Y eso es algo con lo que siempre vamos a tener que luchar. Y nos va a estancar, hermanos. Si usted le da más importancia a eso, olvídese que va a poder seguir por el proceso de la santificación. Tiene que pedirle fuerzas al Señor para que poco a poco usted pueda controlar, como más adelante lo vamos a ver, a través del Espíritu Santo, a través del control de Él, estos deseos. También hay otro obstáculo. Decíamos que el primer enemigo del creyente es que yo mismo, la carne. El segundo es el mundo. El segundo obstáculo justamente es la influencia del mundo. Cuando se habla de mundo aquí, no se habla del planeta Tierra, se habla del sistema político, religioso, económico, filosófico del mundo, hermanos. Se habla del sistema, no se habla del planeta, ¿verdad? De eso es que está hablando aquí la palabra cuando se refiere a la palabra mundo. Y vamos a leer dónde se encuentra que el mundo es uno de los obstáculos para la santificación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16.
Y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes en cuanto al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche, todo lo que hay en el mundo, todo lo que está bajo el sistema que ya acabamos de mencionar, hermanos, está totalmente opuesto al Señor. Y mire que se entrelaza, ¿no? Lo que es la carne, porque en el mundo lo que va a hacer es eso, ¿verdad? Va a querer que nosotros satisfagamos los deseos, de la carne. Eso es lo que quiere hacer el mundo. Que nosotros cumplamos los deseos pecaminosos. Por eso el mundo dice, y siempre influye de esa manera, y es, haga lo que a usted le dé la gana. Haga lo que usted piense. Eso para usted va a ser lo correcto. Eso para usted va a ser lo mejor. Llénese con todos los deseos del pecado en su vida y verá que va a vivir bien. Eso es lo que ofrece el mundo, hermanos. Y si nosotros nos dejamos permear, como algunas iglesias, como algunos hermanos se están dejando permear por eso, se están dejando infiltrar, hermanos, o influenciar por eso, hermanos, de verdad vamos a sufrir y vamos a estancarnos en el proceso de la santificación. Tenemos que ir saliéndonos de ese molde si ya estamos, y si no hemos llegado a moldearnos parecidos a ellos, hermanos, pidámosle al Señor que nos guarde de caer en esas cosas. Los deseos de los ojos, no solo los deseos de la carne, sino también los deseos de los ojos, es lo que transmite el mundo. O sea, que usted puede alcanzar todo lo que quiere obtener. Hablo materialmente. Todos esos deseos que parecen bonitos, usted los puede alcanzar. Usted los puede tener fácilmente. Ay, usted puede hacer de todo porque usted es fuerte por sus propias fuerzas, por su propio poder. Eso es lo que el mundo enseña. Y si hay algo que usted no puede conseguir, trabaje y consígalo. No estoy diciendo que sea malo hacerlo, ¿verdad? Pero mire que el mundo nos está llevando a un consumismo extraño. Un consumismo que no tiene ningún sentido, porque esas cosas por las cuales vamos a trabajar a veces ni siquiera las necesitamos. Y no estoy diciendo que sea malo darnos un gusto de vez en cuando, pero a veces desviamos el tiempo que es para el Señor en conseguir esas cosas, hermanos. En conseguir los deseos de los ojos. Entonces, ya no me interesa ir a culto, ya no me interesa obedecer al Señor, ya no me interesa que tenga que pasar por encima de los demás con tal de conseguir lo que desean mis ojos. Y eso es influencia del mundo. El mundo pone, hermanos, ídolos que alcanzan esas cosas aparentemente y que llenan su vida. Y yo ya les he contado la historia de un cantante que hablaba de eso, ¿no? Que todo lo que él quería, lo que él veía y de pronto había soñado comprar, él trabajó a través de la música, todo esto, y cuando tuvo el dinero lo compró, pero cada vez que compraba las cosas pensaba que eso le iba a traer alegría, que lo iba a llenar, y resulta que era una alegría momentánea, le duraba 1 o 2 horas. Él lo dijo ahí literal. Él lo dijo literalmente ahí en la entrevista, que solamente le duraba la satisfacción 1 hora y que luego se sentía vacío nuevamente. ¿Por qué? Porque eso no llena. Y ahí está lo que sigue. Y la vanagloria de la vida. Son cosas vanas, cosas que no van a llenar, hermanos. Cosas que van a ser pasajeras, que son efímeras. Cosas que no van a permanecer. Y esto, hermanos, no proviene de Dios. Esto proviene de ese sistema podrido que tenemos. Si usted se deja llevar por ese sistema, por la influencia de ese mundo, créame que no va a querer seguir el proceso de la santificación. Y más bien lo va a detestar. Cuidado con eso, hermanos. ¿Qué tanto está influyendo el mundo en su vida? Analice. ¿Le da pena a usted decir delante de sus amigos que es cristiano? ¿Le da pena decir delante de las personas, de los vecinos, que usted de verdad es un hijo de Dios? Por estar de pronto encajando ahí dentro del grupo. Cuidado, hermano. Si está haciendo eso, si usted está dedicando su tiempo más a los deseos del mundo que al Señor, déjeme decirle que usted está bajo la influencia del mundo, de este sistema que nos gobierna.
Y en tercer lugar, ¿cuál es el tercer enemigo del creyente? Satanás. Y ese va a ser el tercer obstáculo. La influencia de Satanás. Hay personas que le echan la culpa al diablo de todo, hermanos. Les pasa cualquier cosa. ¡Ay, qué Satanás ese tan cochino! ¡Ay, qué Satanás ese tan malo! Siempre echándole la culpa a Satanás, a Lucifer. Hermanos, y lo cierto es que muchas de esas veces Satanás no tiene la culpa. O ha sido la carne o ha sido el mundo. Porque Satanás es una influencia. Y recordemos que Satanás no se sale de los parámetros permitidos del Señor. Satanás no puede hacer cosas que el Señor no le haya permitido hacer. Porque recuerde, a pesar de que Satanás es la criatura más poderosa, no es ni un 0,000,1% de lo que es el Señor. Escuche. Ya el Señor ha ganado la guerra espiritual por nosotros. Hay grupos, hay personas enseñando acerca de la guerra espiritual cuando eso en realidad no existe. Ya el Señor venció, ya Cristo venció con su muerte a Satanás y tenemos la victoria en sus manos. ¿Qué es lo que hay ahora, hermanos? Es una batalla por su mente, donde el diablo sí va a influenciar en usted a través de la carne, de sus propios deseos y a través del mundo. Utilizando esas cosas, hermanos, él va a influenciar su vida. Si usted no está firme en el Señor, usted va a caer bajo esa influencia. Vamos a mirar entonces los textos que lo apoyan. Efesios 6:11. 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuche, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra la influencia de Satanás. Eso es acechanzas, hermanos. Influencia. El diablo influye nuestra vida. Y más cuando nosotros no recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, más cuando nosotros no disfrutamos de lo que el Señor nos ha regalado. Ahí, hermanos, el diablo aprovecha para influenciarnos a través de los deseos mundanos y a través de este sistema podrido. Cuidado. Aprenda, hermanos, a tener la armadura de Dios, ¿cierto? A vestirse con ella. No con esos rituales que enseñan algunos libros de guerra espiritual. ¡Ay! No, sino con la palabra, con la oración y con confiar, hermanos, en todo lo que el Señor ha dado junto con la salvación, en ese paquete que nos ha regalado a nosotros. Confíe en eso y usted va a estar firme contra esa influencia del diablo. Recuerde que ya Cristo lo venció y nosotros a través de Jesucristo le podemos ganar la batalla por nuestra mente, por nuestras decisiones. Amén. No todo es culpa de Satanás. La gran mayoría de veces es culpa de nuestros deseos y de la influencia que tiene el mundo. Pero él también contribuye a que seamos influenciados por estas cosas. Así que cuidémonos bastante. Y en tercer lugar, el tercer punto de la enseñanza es el siguiente. La solución para continuar con el proceso de santificación. Ya vimos los obstáculos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a cada uno de esos obstáculos? La primera es el control del Espíritu Santo. Y esto es vital, hermanos. Tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué es el control del Espíritu Santo? No es como algunas falsas enseñanzas lo transmiten, que en un momento que llaman ministrar y eso viene una presencia rara y empieza a invadirlo a uno y uno empieza a temblar y a gritar y a decir cosas en otras lenguas que a veces ni... No, eso no es el control del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo es una vida, escuche bien, que se sujeta a la voluntad divina. Ese es el control del Espíritu Santo. Así sabemos que estamos siendo controlados por Él. Ahora, piense usted si de verdad está siendo controlado por el Espíritu Santo. Es de vital importancia para poder continuar con el proceso de la santificación. Recuerde que todo esto también es a través de las fuerzas del Señor. Por nuestras fuerzas no podríamos lograrlo. Gálatas 5:16. Vamos a leer qué dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la solución para los deseos pecaminosos? Andar en el Espíritu. ¿Cuál es la solución para la influencia del mundo? Andar en el Espíritu. ¿Cuál es la solución para contrarrestar al maligno?
andar en el Espíritu también, hermanos. O sea, ser controlados por el Espíritu Santo. Los grandes hombres de Dios, y hablo de unos de la época cristiana, sobre todo en los primeros años de la iglesia, Esteban y Felipe, estos dos personajes, dice la palabra que estaban llenos del Espíritu Santo, o sea, estaban siendo controlados por el Espíritu Santo, o sea, tenían una buena relación con el Señor. ¿Quiere usted de verdad ser controlado por el Espíritu Santo? Sométase a la palabra, hermanos. Tenga un tiempo de oración, tenga un tiempo de comunión con el Señor. Crea en las promesas de Dios y deje que Él controle su vida. Y de verdad usted va a notar el control de Él en usted. Pero hermanos, a veces queremos hacer las cosas como bien nos parece. No nos sometemos a la palabra, sino a nuestra propia manera de pensar. Cuidado con eso, porque es ahí donde no podemos continuar con el proceso de santificación como deberíamos hacerlo en el Señor. ¿Listo? Y también otra solución es la confesión de pecados. La confesión de pecados. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde se encontrará eso? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Confesar nuestros pecados, limpiarnos, hermanos, de esa suciedad que acumulamos todos los días de nuestra vida. No porque Dios no nos haya perdonado, ya Dios nos perdonó, sino por ese proceso que tenemos de santificación, de irnos alejando del pecado. Hermanos, si nos dejamos llenar todos los días más de ese sentimiento de culpa por el pecado, de ese dolor que trae el hecho de cometer pecado, hermano, nos vamos a entristecer, nos vamos a doler. Yo quiero que usted de verdad disfrute de lo que Dios le ha dado, pero para eso usted debe confesar. Si confesamos, es un sí condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primero, ya lo hizo en la cruz, y segundo, de manera práctica, Él nos perdona cualquier error que cometamos, hermanos, porque es por su gracia, no por lo que hacemos. Es por la gracia del Señor, y Él nos puede perdonar, pero debemos confesarle. Todos los días cometemos errores. ¿Confesar qué es? Contarle al Señor lo que hemos hecho. Usted le puede decir: Señor, mire, yo le he fallado a usted en esta parte, he dicho mentiras, he ofendido al vecino, he ofendido a mi esposa, a mi esposo, he mirado de una manera que no debo a otras personas. Confiésele lo malo que ha hecho en el día, cuéntele al Señor aquello que ha realizado. Eso lo debemos hacer todos los días para limpiarnos, como dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿En quién? En Cristo. Cristo es el que nos va a limpiar de toda esa suciedad que acumulamos en nuestra vida práctica, hermanos. Y es ahí donde de verdad vamos a disfrutar del proceso de la santificación. Es el aseo que nosotros le vamos a estar haciendo a nuestra vida constantemente. El hecho de confesar en el Señor. Cuéntele al Señor. Y de verdad arrepiéntase de su pecado. Cuénteselo al Señor y también arrepiéntase de verdad. Con toda la fuerza que el Señor le da, trate de no volverlo a hacer. Trate de no volver a caer en el mismo error. Y finalmente, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mayor herramienta que el Señor ha dejado, junto con el Espíritu Santo, para el proceso de la santificación, para avanzar en ese proceso. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, si queremos seguir adelante, debemos utilizar la Biblia para eso, para santificarnos. La Biblia, que es la verdad, hermanos, nos va a limpiar de todo pecado. Nos va a limpiar de todo pecado y nos va a ayudar, hermanos, a evitar que el pecado llegue a nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a recordar esas citas, vamos a recordar esas ordenanzas, esas promesas que el Señor nos ha dado cuando venga la tentación, y vamos a poder contrarrestarla, hermanos. Lo que hizo Cristo allá cuando el diablo lo tentó, ¿cierto? Lo que hicieron la mayoría de personajes bíblicos. Cuando sentían la tentación, utilizaban lo que Dios les había dicho, la palabra del Señor. La Biblia, hermano, la tenemos hoy. Ella es la verdad que nos santifica. Utilicémosla. Pero ¿cómo me voy a santificar si ni siquiera la leo? ¿Cómo voy a disfrutar de esa herramienta de Dios si ni siquiera la tomo un segundo? O si la leo, solo la leo por pasar el rato. No la analizo, no la estudio, no la aplico en mi vida. ¿Cómo vamos a poder
seguir el proceso, hermanos? ¿Cómo nos va a ayudar ella en eso? Entonces tenemos que leerla, hermanos, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que practicarla para que disfrutemos de la gracia que ella nos da, hermanos, para que disfrutemos de esa herramienta que el Señor nos ha dado. Léala de verdad, escudriñala de la mejor manera y verá que ella le va a ayudar como esa herramienta que le enseña, que le exhorta, que le corrige y que le hará ser ese hombre que Dios quiere o esa mujer que Dios quiere que usted sea para la gloria de Él. Quiero concluir y terminar con esto. La santidad es el camino que Dios ha trazado para nuestra vida, hermanos. Recuerde que es el sello distintivo de nosotros, que van a haber obstáculos y que también el Señor ha dejado la solución para seguir en ese proceso. Que Dios nos ayude a santificarnos todos los días más y que Dios nos dé la fuerza para alejarnos cada vez más del pecado y parecernos más a su Hijo Jesucristo. Vamos a orar y de esa manera le pedimos. Señor, en este momento te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes. Ayúdanos en este proceso de la santificación, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a recordar que somos tus hijos, que somos santos y ese es nuestro distintivo. Anímanos, Señor, a practicar esto en nuestra vida. A recordar que vienen obstáculos también, que a veces nos van a hacer sentir, Señor, tristes, desanimados. Pero, Padre Celestial, en esos momentos debemos recordar que además de esos obstáculos también hay soluciones. Soluciones mucho más fuertes a esos obstáculos que tú has dado, Señor. Permite que lo recordemos siempre, Señor. Y permite que recordemos que nuestro camino es la santidad. Aunque el mundo quiera un camino desordenado y inmoral, nosotros vamos a hacer tu voluntad. Te pedimos que eso siempre esté presente en nuestra vida. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, que tengan un excelente tiempo, una excelente semana. Dios los bendiga, Dios los cuide.